Bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida. La verdad que es un placer. Por suerte este tipo de actividades se está haciendo una sana costumbre. Y quiero brevemente darle las gracias a las instituciones que han intervenido. O sea, por un lado la facultad, a través de su escuela de graduados, el decano, que ahora le voy a pedir que diga unas palabras, el doctor Hernán Bota, el doctor Germán Gerbaudo, que está a cargo de la escuela de graduados. Y es una actividad conjunta que decía que ya se está haciendo una sana costumbre de realizar en conjunto con otras instituciones, que en este caso es la Caja Forense, con temas que son temas por lo general, y así lo buscamos, de suma actualidad, temas de mucha aplicación y necesidad, más en los tiempos que estamos viviendo, como son los dos temas que los disertantes de lujo que tenemos, después lo voy a hacer la presentación, nos van a exponer. Y la verdad que quiero destacar por lo menos en este último tiempo, cómo se ha dado un canal de diálogo y de trabajo en conjunto, desde la facultad, Caja Forense, Colegio de Abogados y el Poder Judicial. Y hoy me avisó que está llegando en un ratito el presidente del colegio. Esto se ve reflejado en actividades, por ejemplo, como esta que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Así que bueno, en primer lugar me gustaría que nuestro decano, el doctor Hernán Bota, diga unas palabras de bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Efectivamente, como Lisandro dijo, para nosotros esto es muy importante. Por un lado, porque significa la continuidad de algo que año a año, una sana costumbre, hemos venido instaurando desde hace ya bastante tiempo en nuestra gestión, que actualmente la Caja Forense realiza una actividad académica en nuestra facultad. Pero eso podría tener niveles de formalidad, y lo que a nosotros verdaderamente nos interesa, y digo a nosotros porque está aquí a mi lado Germán Gerbaudo, el secretario académico de la Escuela de Graduados, que tiene toda una política al respecto. Lo que nos interesa es sostener el vínculo con los graduados, con nuestros graduados. Y quienes no son graduados de la facultad, bienvenidos, bienvenidas, siempre es así porque es la casa de todos. Permítanme en ese sentido agradecer particularmente a la Escuela de Graduados por todo el trabajo que hace, en este caso una institución más que amiga hermana como es la Caja Forense, su presidente, el doctor George Karam, y parte de su directorio, el doctor Picassonetti, la doctora Gabinetti, y un saludo a quienes componen ese directorio con ustedes. Y finalmente, bueno, a dos amigos personales y dos amigos de la casa, el doctor Gerardo Muñoz, hasta hace muy poco profesor titular de la asignatura de Derecho Civil 1 o parte general, pero que estará eternamente vinculado a estas paredes, aulas y pasillos, y el doctor Ariel Aliza, titular de la cátedra B de las asignaturas de Derecho Civil 3 o Derecho de los Contratos y Derecho del Consumidor, ambos vocales de diferentes salas de la Cámara de Relaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad. Así que a ustedes finalmente por confiar una vez más en las propuestas académicas de nuestra facultad. Gracias por estar acá y que sea un éxito. Muchas gracias, decano. Y ahora le pido al presidente de la Caja Forense si quiere decir unas breves palabras y le damos comienzo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Para nosotros es un compromiso de parte de los profesionales del derecho en la participación de este tipo de actos. Nos invita a seguir celebrando y realmente a seguir comprometiéndonos con lo que es la formación académica. Como decía Couture, estudia el derecho, sigue su curso, si no sigue sus pasos será cada día un poco menos abogado. Bajo pena de ser un poco redundante, agradecer a los dos disertantes de hoy, como dijo Lisandro, un lujo tenerlos acá. Hernán, que nos brinda en su casa para compartir este momento con nosotros. También es un placer, siempre dispuestos. Y por último, también acá está la doctora Gabinetti, que es parte del directorio,
dejar claro que la institución Caja Forense es una institución que construimos entre todos. Circunstancialmente me toca ser el presidente del directorio, porque no es mi sangre, muy bien lo he hecho. Es una institución que la trabajamos entre todos, que empujamos entre todos, y donde los afiliados y los profesionales de derecho no son externos, son parte de la familia. El otro día lo escuchaba al doctor Ruiz en la Jura de Nobles. Estamos hablando mucho en términos de libertad en este momento, pero él nos traía al recuerdo los principios de la Revolución Francesa, no solo la libertad, sino la igualdad y la fraternidad. Qué importante realizar el criterio de la fraternidad, porque esta institución, la Caja Forense, juntamente en sus principios de equidad y solidaridad, recupera este término que ojalá podamos seguir sosteniendo como antes a muchos años. Así que los dejo con la persona que verdaderamente vinieron a escuchar. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, ya el decano ya hizo una presentación, pero nuevamente tengo el honor de presentar a los dos disertantes. En primer lugar va a disertar el doctor Gerardo Muñoz, que es actualmente vocal de la Cámara de Apelaciones No Civil y Comercial de Rosario, ya la segunda, que va a hablar de un tema de muchísima actualidad, como es el tema del JUS, el título de la charla de creación, letargo y resurgimiento del JUS. Bueno, docente, como decía el decano, docente de la facultad, doctrinario de primer nivel, y es un honor. Y por otro lado, en la segunda parte de la charla de la segunda disertación, va a estar a cargo del doctor Ariel Ariza, también actualmente vocal de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, también profesor de la casa y autor de diferentes artículos y libros. Y va a hablar también de un tema de muchísima actualidad, como es el tema de las obligaciones dinerarias y en dólares. Así que, la verdad, nuevamente, en nombre de la facultad y en nombre de la Caja Forense, muchas gracias a ambos. Gerardo, si quieres. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las instituciones organizadoras. Este es un acto que tiene más disertantes que en la presentación que los que vamos a hablar después. Y eso hace a la importancia que tienen las instituciones que nos han convocado. Todo tiene una historia, digamos. Yo cuando me preguntaba cómo iba a encarar el tema, dije, bueno, vamos a hacer entrada, plato principal, postre. Esto tiene que ver con la entrada y con la parte histórica. Yo creo que la facultad me invitó porque, claro, hace un año que di la última clase en el grado, después por cuestiones profesionales tuve que renunciar y saben que estoy con una abstención de aulas. Y bueno, así que le agradezco a la facultad que me haya invitado. Después vino la gente de Caja Forense, el año pasado también me había invitado al ciclo, viene y me dice, miren, vamos a hacer un ciclo que lo va a hacer en agosto, va a estar fresco, va a estar lindo para hablar. Se va a hablar el doctor Ariza, al final usted va a ser el telonero. Vieron que ahora está el tema de Taylor Swift, Tambiónica, Red Hot Chili Pepper, y bueno, sí, cómo no tengo ningún problema, hacemos la introducción, viene llegando la gente para escuchar al doctor Ariza, yo le hago de telonero. El problema del telonero es que, claro, siempre se le complica la elección del tema. Yo empecé a pensar, acá hay profesores de la cátedra que yo integré, y no me van a dejar mentir, entonces yo empecé a ver qué hit tenía para tocar antes que hable Ariel. Y entonces dije, bueno, a ver, vulnerables, menores, incapaces, nulidad, no encontraba un solo hit. Entonces dije, voy a hacer un cover sobre jurisprudencia. Cover ahí que vamos a ver cómo nos va saliendo. Dije, no, bueno, vamos a hablar del ius. Si hay 3 letras que le importan al abogado, digo, si no voy a hacer una charla que apele a la sensibilidad del abogado, trataremos de tocar la víscera más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo. Entonces dije, bueno, vamos a hablar del ius. Las 3 letras más importantes del alfabeto del abogado. Tuve un debate en la sala respecto del título. La gente después no se acuerda mucho de lo que uno dice. Yo tenía la teoría que se acuerda de las primeras palabras, del final y de algún título, ¿no?, que puede convocar. Entonces, la primera idea que tuve fue bochada en la sala porque dije nacimiento, muerte y resurrección de Dios. Me dijeron, no, muy católico. Hay que ser ecuménico. Bueno, entonces buscamos otro título y quedó esto de
que también es pretencioso esto de creación, letargo y resurgimiento. Pero bueno, me van a perdonar la licencia del título, porque si letargo coincide con un fallo que tenga que ver con la Corte Suprema, voy a tener problemas con mis superiores. Pero bueno, quizás tenga que ver con eso o no. Vamos a ver qué es lo que planteamos en el curso de la charla. Así que quedó así puesto: creación, letargo, resurgimiento, justamente cuando el IUS en este año cumple 15 años. O sea, es la niña bonita del universo abogadil, porque fue aprobado en el 2008. Yo diría que yo entré al Poder Judicial en el 2010, prácticamente no tuve contactos profesionales con el IUS cuando ejercí la profesión de abogado. Mi contacto estuvo vinculado a distintos fallos judiciales. Y me pareció interesante hacer una breve reseña de la cuestión del IUS desde los primeros casos hasta ahora, hasta los últimos que tenemos, a través de casos jurisprudenciales. No estoy acostumbrado a hablar de casos en donde me ha tocado votar o participar. Debo decir, es la primera vez que hago alusión a ello. Entonces debo hacer una aclaración previa. Cuando cito jurisprudencia, no cito jurisprudencia destacándola como que sea la más correcta ni la mejor, simplemente como una jurisprudencia que existe, con las distintas opiniones que existen en las distintas salas, que vamos a ver después, sobre las cuestiones que vamos a plantear sobre el tema del IUS. O sea que es simplemente un dato de fallos que existen, que han sido dictados, y que inclusive muestran una readecuación de la jurisprudencia a los distintos tiempos y a los distintos momentos económicos. Es decir, un corrimiento o una relectura de las instituciones a través del periodo de tiempo. La verdad es que tampoco nos pusimos, y Ariel no me deja mentir, llegamos juntos a la facultad, vivimos a media cuadra y no nos pusimos de acuerdo con los temas que íbamos a tratar. Sin embargo, hay un eje común entre el IUS y las obligaciones dinerarias y en moneda extranjera, evidentemente, que es un tema que nos preocupa a todos los que vivimos en este país en forma permanente, que es esta relación economía-derecho, máxime a 2 semanas de un balotaje electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pongan todos los etcétera, complételo con la determinación y con los nombres que quieran. Lo cierto es que el IUS irrumpió en la vida santafesina ya por el 2008, fue aprobado en la reforma del artículo 32 de la ley 6767, un texto muy largo, un texto en donde el legislador seguramente quiso que perdurara por mucho tiempo, porque si ustedes lo leen, nosotros siempre lo aplicamos a la primera parte, y prevé determinadas hipótesis a futuro. Bueno, si el día de mañana hay actualizaciones, habla mucho de actualización quizás el texto, pero bueno, prevé hipótesis a futuro. Si alguna vez pasa esto, si alguna vez pasa lo otro, si alguna vez pasa aquello. Pero bueno, el problema central estaba con este artículo 32, que en realidad tampoco traía una novedad legislativa en el marco de la República Argentina, porque había otras provincias que ya tenían incorporado instituciones parecidas al IUS, porque el problema, en definitiva, de la depreciación de la moneda en Argentina, yo lo vengo, que por lejos de ser el más viejo de esta sala, yo lo vengo escuchando que tenía 10, 11 años y escuché que estaba el Rodrigazo y el problema de las distintas devaluaciones económicas que ha ido sufriendo este país. Es más, acá puede haber alguno que se recuerde, quienes han litigado en Argentina antes de la década del 90, recordarán que usábamos para actualizar las tablitas de indexación y multiplicaban por tabla de indexación, luego derogadas en la época de la ley de convertibilidad. Pero claro, Argentina es un país muy contradictorio, porque las leyes que se dictan en un determinado contexto, por ejemplo, la prohibición de indexación, derogada, sancionada cuando había convertibilidad 1 a 1 en la década del 90, hoy es una norma que continúa rigiendo. Claro, el 1 a 1 y se convirtió, graciosamente puedo decir, hoy es 1 a 1000.
ya no es 1 a 1. Sin embargo, la norma legal subsiste exactamente igual que cuando estaba la paridad 1 a 1. Entonces hay una distorsión que sufrimos todos y que el abogado también lo tiene cuando tiene esta cuestión de cómo voy a compensar el tiempo que pasa entre mi regulación de honorarios, la apelación que no genera honorarios, el paso del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Los intereses son suficientes? Parecería que no son suficientes o no eran suficientes porque, claro, cuando te apelaban una determinada regulación de honorarios no había mora, quedaba en suspenso y todo el tiempo que mediaba entre la regulación y la resolución, que evidentemente, y no es porque esté en la Cámara ahora es muchísimo más rápido las resoluciones que salen en la Cámara de Apelación. No, mentira, esto es propaganda. ¿Lo están filmando esto? Bueno, después editamos esa parte. Pero bueno, el tiempo es un tiempo que siempre ha existido, que ha mediado y que originaba una distorsión entre la regulación y lo que se iba a percibir. Entonces viene el ius. Fue en la etapa de creación, ¿fue tranquila la incorporación del ius a la legislación arancelaria santafesina? No lo fue. No lo fue. Nosotros tuvimos en la sala, en el año 2012, para diciembre, miren, para fin de año, un caso que se llamó Freschi contra Provincia de Santa Fe, 27 de diciembre. Están subidos en la página de jurisprudencia de la Corte Suprema de Santa Fe, donde la sala estaba integrada por el doctor Puccinelli, yo estaba como segundo vocal y el doctor Jorge Peirano, una sala integrada. ¿Y cuál era la situación que se había dado a 4 años de vigencia de el ius? Había distintos pronunciamientos, algunos declaraban la inconstitucionalidad del ius y otros a favor de la constitucionalidad del ius. ¿Y dónde radicaba la problemática? Radicaba justamente en la cuestión de si el régimen de la ley 23.298 que impedía la utilización de mecanismos de actualización estaba siendo violentado o no por la incorporación del ius. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué fallos había? Bueno, había variados. Las salas de la Cámara Laboral, la sala 2, la sala 3, tenían pronunciamientos a favor. Las 2 cámaras contenciosos administrativos de la provincia de Santa Fe tenían fallos declarando la inconstitucionalidad. La Cámara de Santa Fe en el año 2010, en el caso Guisolfo. La Cámara de Rosario, la Cámara Contencioso Administrativa, en el caso Sayas, con un voto 2-1 en minoría por la constitucionalidad del ius del doctor Alejandro Andrada, vamos a volver después. La Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial hace una referencia en un recurso de inconstitucionalidad también del año 2010 en Nuevo Banco Vicel contra Residencial Gerpalas, donde dicen que evidentemente la prohibición de la ley 23.928 no alcanza a la cuestión del ius. Y hay un largo contenido y en Freschi quedan sentadas 2 posturas. En el primer voto, el doctor Puccinelli analiza la cuestión de la constitucionalidad a partir de declarar la inconstitucionalidad de las normas que prohibían la indexación en el país. Y él declara la inconstitucionalidad de esas normas de la década del 90. Y termina razonando que era constitucional atar el honorario del abogado a esta variante de actualización, que además no era algo nuevo, porque regular la regulación o relacionarla con el sueldo de determinados funcionarios ocurre también en materia falencial. Si fue el doctor Gerodo recién, que es especialista en la materia, cuando en determinados procesos se determina que el honorario del funcionario que interviene en el proceso falencial será de tantos sueldos de un secretario de primera instancia, por ejemplo. O sea que la relación entre lo que se percibe y el honorario del abogado por la labor profesional también existía.
Cuando nos llegó el momento de votar en Frechi, nosotros, de los caminos posibles, nos fuimos por otro camino distinto, parecido en el resultado final, tomando lo que había dicho el doctor Andrada respecto de dos ejes. Uno tiene que ver con lo que seguramente va a hablar Ariel después, la diferencia entre las obligaciones de dinero y las obligaciones de valor. Y la segunda que tiene que ver con el carácter alimentario del honorario profesional, hoy reforzado por la declaración de los honorarios con carácter de orden público que han sacado recientemente. Y decíamos en su momento que, en definitiva, sujetar el honorario a un valor de referencia ya existía en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén. O sea que no había duda que esto no afectaba en modo alguno la prohibición de indexación que debía declararse constitucional al IUS. En ese caso, puntualmente, el doctor Peirano, que tenía un voto, la Sala Cuarta tenía dos resoluciones por mayoría, una integrada con los doctores Baracat y Silvestri, con disidencia de Rodil, y otra con Baracat, Peirano, con disidencia de Rodil. Rodil sostenía la inconstitucionalidad del IUS y la mayoría había sostenido que, en algún caso, porque el monto en juego era no significativo, y en otros casos que el IUS no era inconstitucional. Bueno, el doctor Peirano después adhirió al voto que yo había suscrito y por dos caminos distintos, por mayoría y por sus fundamentos, se declaró la constitucionalidad del IUS. Este es un primer momento de debate que se daba con el IUS. Superada esta cuestión, la Corte todavía no se había pronunciado. Después de esto había un segundo momento que justamente tiene que ver con la temporalidad. Perfecto. El IUS es constitucional. Pero ¿en qué momento debíamos convertir el IUS y transformarlo en una obligación de dar suma de dinero? Y entonces había quien decía, no, bueno, el momento puede ser el momento de la regulación. Otros decían, no, el momento en que se paga. No, el momento que se inicia la demanda de apremio. El pago podía haber sido voluntario antes del apremio o el pago podía haber sido forzado luego de la demanda de apremio. Respecto a esta cuestión, también en la sala, con voto de los doctores Puccinelli y Lotti, nosotros tuvimos un apremio que venía de la ciudad de Casilda, de un juego de familia, de un colega de esa ciudad, Perlender Nicolás, contra Dávila, y la mayoría de la sala entendió que la temporalidad de esta deuda de valor, como lo dice literalmente el artículo 32, estaba dada por el momento del pago, con lo cual había que diferir el cálculo de la unidad de IUS hasta el momento del efectivo pago. Ni al momento de la regulación, ni al momento de la demanda de premios, sino en el momento que se cancelaba la deuda con el profesional. Este fallo es de marzo de 2017, pero en el mismo año 2017, y acá viene la mención que no se puede eludir, la Corte Suprema de Santa Fe, en agosto, unos meses después, se aboca a la cuestión de tratamiento del IUS y sale el fallo de Municipalidad de Santa Fe contra Bergaña Eduardo, que todos ustedes directa o indirectamente habrán visto, donde trata las dos cuestiones a las que hacíamos referencia recién. El problema de la constitucionalidad y el momento de la temporalidad para determinar el valor del IUS y convertirlo en una suma de dinero. La Corte ratifica la constitucionalidad de la unidad IUS y, por otro lado, sostiene que el momento para cristalizar y para convertir en deuda de dinero es el momento en que queda notificada la regulación de honorarios que el juez había determinado para el profesional o para los profesionales abogados. El voto es un voto extenso, el voto es muy interesante
Y la primera consecuencia inmediata que nos pasó a nosotros, por lo menos era la experiencia, es que en los primeros casos que tuvimos dijimos, bueno, esta sala venía teniendo otro criterio, que era el criterio Perlender, pero atento el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, vamos a adecuarnos a, por una cuestión de, si bien no era obligatoria la jurisprudencia de la Corte de Santa Fe, nos vamos a adecuar a lo que establece el tribunal, porque en caso de ser recurrido ya sabemos que va a ser revocado. Entonces, para evitar una instancia innecesaria, readecuamos. Hay otro fallo que sacó la Corte, Cardoso Cecilia contra Provincia de Santa Fe. Yo le iba a leer todo esto hoy, pero después, en orden a la brevedad, se me ocurrió hacer como un extractito y ya vengo sacando como 300 páginas acá de la cosa, porque el hit tampoco puede durar tanto tiempo, por eso ustedes piden un bis, pero tenemos que escucharlo al doctor Ariza. El 2017, entonces, viene a poner un momento de quiebre y de definiciones sobre el momento en que hay que cristalizar y definir en una unidad de suma de dinero al IUS y luego aplicarle, después de esa notificación, una tasa de interés. Lógicamente que según la tasa de interés, la tasa de interés ha tenido mucha importancia. Siempre citamos el caso Zamudio, el plenario de Buenos Aires, respecto a la importancia de la tasa de interés, pero a veces hacemos las cuentas y la tasa de interés sola no alcanza o corre en desventaja con una economía muy inflacionaria como es la economía argentina. Pasan 2 años y empieza a haber en las salas de Rosario un movimiento de revisión de lo que se había acatado a partir del fallo Vergaña, y sale un primer fallo en el año 2019, también de la Sala Cuarta, que es el fallo, a mí me tocó integrarla, fui tercero, voté 26 en ese caso, el fallo Priasco contra Pierri sobre rendición de cuentas. En este auto votado por los doctores Baracat y Rodil, no muy extenso, pero muy concreto, ellos entienden que la perspectiva con que la Corte había dictado el precedente Vergaña había quedado superada porque se había sancionado una nueva ley de aranceles para quienes ejercen la profesión en el ámbito de los juzgados federales, la ley 27423, posterior al precedente Vergaña, fue de diciembre del 2017, y que excepcionaba a los honorarios de los abogados tanto de la prohibición de indexar como del mecanismo de conversión de las deudas de valor en deudas de dinero que estaba previsto por el nuevo artículo 772 del Código Civil y Comercial. Entonces, entendía que los honorarios contemplados por ambas leyes, es decir, el 32 de la ley 6767, como la creación en la 27423 de lo que se llama en la ley federal UMA, Unidad de Medida Arancelaria, en ambos casos era un porcentaje del sueldo del juez. Y en ambos casos la redacción que habían utilizado los legisladores era similar. Es decir, en ambos casos se hablaba que se debía convertir la unidad, el IUS o el UMA, al momento del pago. Y que por lo tanto el momento del pago no debía ser considerado el momento que ha sido notificado, sino el momento que efectivamente ese pago se efectivizaba. Porque se consideraba también, dice el fallo, que habría una desigualdad entre la regulación provincial y la regulación federal, y que sería violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional. Hay un par de fallos de la Sala Cuarta, Priasco es el primero, en marzo de 2019, en octubre
sale Abdala contra Ortiz sobre escrituración, exactamente en el mismo sentido. Luego empieza a haber algunos fallos que están vinculados con la sala primera. El tema de las integraciones, el tema de que, bueno, hoy en la Cámara somos de 12, somos 10 jueces, entonces eso hace que integremos el caso de excusaciones o recusaciones, hace que determinadas posturas que tienen las salas, bueno, a veces se ven modificadas por una integración que para el caso concreto ha modificado lo que es la integración originaria de la sala. Hay una serie de fallos que se dan en la sala primera, a iniciativa del doctor Ariza, donde en algunos vota en minoría y en donde hay uno integrado acá en el año 2020 ya, un año después de Priasco, que es Comuna de Pueblo Ester contra Comuna de Alvear, es un tribunal integrado por el doctor Cifré, el doctor Ariza y el doctor Puccinelli, en donde el doctor Cifré mantiene la postura de la Corte en el caso de Municipalidad de Santa Fe, y donde el doctor Ariza toma el precedente de Priasco y agrega una serie de fundamentos para sostener que bien cabía una revisión de la mirada que la Corte había tenido en el 2017 y que había que considerar ya no el momento de la notificación, sino el momento del efectivo pago. Con lo cual, esto modificaba la cuestión, porque si usted tenía que meter una demanda de apremio y demás, tranquilamente la demanda de apremio lo podía poner en ius, y bueno, y tenía que esperar a la conversión al momento del efectivo pago. A veces ocurre que, no sé si ustedes se acuerdan, había una película antigua, no tanto quizás, que era Una tormenta perfecta, ¿no? El barco estaba en medio de la mar y se vienen distintos frentes. Tenemos un caso en el año 2022 donde podríamos llamar la tormenta perfecta porque era un tribunal integrado con 5 miembros. Y entonces ahí sumamos dos que habían votado en sala primera en Comuna de Pueblo Ester, que eran Ariza Puccinelli. Habíamos sumado al doctor Baracat, que venía trayendo el precedente de Priasco. Y a mí me tocó el primer voto, o sea, de que lo único que tuve que hacer era tomar los ingredientes, un poco como en la charla de hoy, tomar los ingredientes, batirlos, coincidir y volcar lo que había pasado en esos antecedentes, porque yo estaba de acuerdo con lo que se venía sosteniendo en las salas. Y así sale en abril del 2022 con 4 votos, los 3 primeros y el doctor Baracat, que pudiendo votar 27, adhirió también al voto que habíamos sostenido, el fallo Jal-Jal. El Jal-Jal también está subido, toma como eje central a Priasco, e incorpora algunos detalles, muchos de los cuales son de la pluma del doctor Ariza, que dice, bueno, pero miremos cómo en Argentina, desde hace bastante tiempo, se utilizan en textos legales determinados índices a los efectos de mantener la paridad económica. Y había citas como, por ejemplo, el de la ley 26773, que establecía el índice RIPTE para la actualización de montos indemnizatorios resultando de daños derivados de relaciones laborales, la de la reparación histórica para los jubilados. Hemos tenido experiencias de índices en materia de créditos hipotecarios. Hemos tenido índices en materia, recientemente, en la cuestión locativa, y en ningún caso se planteaba que eran inconstitucionales en la relación con aquella vieja prohibición de indexar que te veníamos trayendo, que tenemos todavía vigente desde la década del 90. Y más allá del precedente que se cita a Mazzolo, que todos conocemos, del año 2010, de la Corte Suprema de Justicia, y del parámetro que entiende la Corte Suprema de Santa Fe cuando saca municipalidad, de ese nominalismo atenuado, se dice que convertir la deuda de valor al momento del pago en ningún momento significa una vuelta
a un valorismo, sino simplemente tener en cuenta la realidad económica circundante, los problemas que genera una situación o una economía netamente inflacionaria, y que además esto ocurría en otras provincias y hasta en la ley nacional, es decir, no era algo absolutamente distorsionado ni ajeno a la cuestión que ya sabíamos o que hemos escuchado de otros lados. Con lo cual se impone que la cancelación es al momento del pago, con independencia del momento en que la regulación pueda o no adquirir firmeza. Lógicamente que después había un ajuste allí con los intereses moratorios, es decir, se modificaba también el interés moratorio y quedó Jal allí dando vuelta. Después, en la sala, nosotros hemos tenido algunos casos que han llegado de planillas impugnadas y que han sido revisadas, y ese fue un poco el criterio que tenemos. Si ustedes me preguntan, ¿es un criterio mayoritario? Yo hice una compulsa, porque yo tampoco vengo acá a decir, por eso hice la aclaración al comienzo. La cita de fallos jurisprudenciales es una reseña de fallos que existen. A la par de estos fallos, como hemos dicho, hay otro que sostiene exactamente lo contrario. En una compulsa rápida diría que lo que he preguntado, si no después Ariel me corrige, en sala primera esta es una posición que él sostiene, pero que es minoritaria aún. En sala segunda es una posición mayoritaria sostenida por el doctor Puccinelli y por mí. En sala tercera perdemos con la postura. Y en sala cuarta, que ahora ha sufrido la ida de los dos votantes de Priasco, también el doctor Vendolila por el momento sostiene la postura de municipalidad. Es decir, que de 10 vocales hay 3. Según cómo se te integre, o sea que ustedes fíjense cómo se integra, según cómo se integra, y van a tener la solución favorable o desfavorable según la postura en que estén, porque si son pagadores, por ahí les interesa otra posición. Pero lo cierto es que hoy no es una postura mayoritaria, digamos, numéricamente, pero según la causa y el tribunal que se integre, es una postura que hay en los tribunales de Rosario y que viene a ser una modificación, no por descalificación, sino porque se entiende y se dice así, que la mirada que hubo al momento en que la Corte tuvo que valorar la cuestión en municipalidad, hoy creemos que puede ser distinta y hay una vuelta a Perlender, una vuelta a algunos criterios que existían desde antes del 2017. Este es el resumen, pero dije, bueno, en materia de use vamos a hacer como un plus. Dos temas de anexo al tema use que están ahora dando vuelta por las cámaras de Rosario. Y que tienen que ver, porque ahora ya no solamente tenemos la materia civil y comercial, sino que si hay colegas acá que intervienen en trámite entre las comisiones médicas, tenemos mucho trámite que tiene que ver con la regulación de honorarios ante comisiones médicas por reclamos ante ART. Respecto de esto se han planteado dos cuestiones. Una, vamos a ir de lo más lindo a lo más feo. Vamos a hacer así, disculpe que termine con lo peor, pero bueno, es así. A algunos a lo mejor no les resulta tan feo. Se ha planteado la cuestión de la necesidad o no de acudir a mediación cuando el abogado pide regulación de honorarios en los supuestos de actuaciones ante comisiones médicas. Hay juzgado de primera instancia que ante el pedido de regulación dice previamente, cumplimente con la ley de mediación judicial obligatoria. Esto ha motivado distintos fallos en las apelaciones. Voy a arrancar al revés. La sala cuarta, me ha tocado compartir un voto con el doctor Vendolila y sostenemos que no hay necesidad en estos casos por el carácter obligatorio, por el carácter alimentario, porque no está determinado, por el carácter de la naturaleza
he tenido oportunidad de decirlo por ahí, de la naturaleza que tiene la regulación de honorarios, en una causa que voté en la sala en noviembre de 2022, que se llama Chicone contra Prevención. Hemos sostenido esta cuestión de que no era necesario. El doctor Cifré, en un voto con el doctor Ventolile, integrando la sala cuarta, que lo tengo por acá, también, que se llama Villasanti, ha dicho que no. Creo que la sala primera está saliendo en estos días un voto en igual sentido respecto de la no mediación, la sala tercera exactamente igual, y yo en sala 2 estoy en minoría. Digamos, la mayoría votó, por lo menos hasta el último caso que tuvimos, en que era obligatoria la mediación, ahí me quedé solito. Así que bueno, pero veremos porque tenemos un acuerdo de Cámara la semana próxima y bueno, un juez de primera instancia ha pedido un pleno sobre la cuestión y se debatirá en la Cámara, quizás haya alguna modificación o corrimiento en tal sentido. Pero bueno, es un tema que me parece que es de interés y preocupa y demás. La última cuestión, y ya vamos casi cerrando, así no los agoto tanto, tiene que ver con, bueno, está perfecto, el trámite de las comisiones médicas. ¿Cómo se regula? ¿Como una actuación extrajudicial, como una actuación administrativa, una actuación al 50% o al 100%? En general, en primera instancia, están los dos criterios, del 50 y del 100. En general, salvo yo tengo el medio aislado, pero tengo voto por el 100% en la regulación en esos casos. La sala tercera tenía un precedente que se llama Pellegrino contra la segunda en el 2022, pero ya en el 2023 ha cambiado el criterio. Acá tengo otro fallo que se llama Dumas contra Asociar, y la mayoría se pronuncia por la regulación hacia el 50%. Así que bueno, los que tenían expectativas del 100, acá, y los que tienen que pagar, ya que están por las aseguradoras, este es más o menos el perfil del criterio. Esto sería como el plato principal. Después viene el cierre, el corolario, la moraleja. No tengo muchas moralejas. Hoy me mandaron un video justamente de lo que uno experimenta antes de venir a dar una charla. Yo, por ejemplo, los 10 minutos antes de venir a dar una charla me pasa siempre que me odio. Pero me odio profundamente, me odio porque digo, ¿por qué dije que sí? ¿Por qué tengo que ir a hablar? La gente se va a aburrir, esto es terrible. ¿Por qué dije que...? Me odio profundamente, lo digo así. Después respiro, me calmo, lo disfruto, veo caras amigas, es un motivo de reencuentro y agradezco siempre porque probablemente lo que uno expone es muy poco en relación a lo que uno ha aprendido a consecuencia de tener que preparar esta charla. Así que agradezco a los que me invitaron porque hacen que uno mantenga esa ilusión de sentirse inquieto por tratar de transmitir, de compartir todo esto que hemos compartido en esta tarde. Así que les agradezco la atención y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que un gusto escucharte, Gerardo, y esto permite tomar un punto de conexión entre lo que manifestaba Gerardo y esta temática que nos pusimos de acuerdo en desarrollar, en hacer algunos señalamientos como la obligación dineraria y las obligaciones en dólares. Podríamos decir que el JUS ha tenido una vida difícil, pese a su corto desarrollo en el tiempo, podía ir siguiéndolo a Gerardo en distintas etapas y lo que es más, en distintos contextos. Y en esos contextos, los criterios jurisprudenciales buscan preservar los fines que están comprometidos. No se trata de que las posiciones intentando superar los argumentos
que la Corte brindó en Municipalidad con Bergaña no estén considerados por quienes mantienen la vigencia de ese criterio jurisprudencial. Ocurre que los modos son de cuáles serían los mecanismos para dar una mejor respuesta, pero hay cálculos constantemente, y esto es cálculos y contraposiciones y discusiones internas, por lo cual me permite esto a mí manifestar el agradecimiento a las instituciones organizadoras y tener esta oportunidad para conversar con ustedes y para compartir algunos criterios. El momento, sencillamente, no lo vemos como simple, y aún a la hora de buscar arribar a determinado resultado, los temas aparecen interconectados en una realidad que se presenta como muy cambiante. Entonces, verdaderamente el derecho como saber práctico se pone de manifiesto aquí en esta evolución y en esta búsqueda de soluciones que es muy probable que no se inserten coherentemente en una regulación que la explique todas estas soluciones de manera deductiva, sino que es una cantidad de pasos que se están dando progresivamente para afrontar esta realidad, que es la realidad económica que hemos tenido en estos últimos 2 años y particularmente en el presente, que ha agudizado algunas dificultades que ya se venían manifestando. Es decir, si el JUS ha tenido todas estas etapas que tan bien reflejó Gerardo, ¿qué decir de la obligación dineraria? Y lo que cobra vigencia es que cada una de esas etapas que ha tenido la obligación dineraria nos ha dejado enseñanzas. Y por supuesto que no para reproducirlas y extraerlas de manera cristalizada y aplicarlas al presente, pero hay un bagaje conceptual, hay mecanismos, herramientas y aportes que siguen teniendo mucha vigencia. El momento actual es un momento de coyuntura que es casi una bisagra en los razonamientos y en las soluciones jurídicas, que no se han dado en los momentos previos que ha tenido la ya extensa salida de la convertibilidad. Pero podríamos decir que incluso desde la vigencia del Código Civil y Comercial se han dado 2 periodos. Uno en el que se venía, si se puede así considerar, con una inflación anual que no superaba el 20%, lo que de por sí es mucho, hasta la etapa actual en la que en un ratito vamos a ver algunos valores y sería difícil que ustedes no se sorprendan con esa cifra, pues yo cada vez que lo veo me sorprendo pese a tener en claro cuáles son esos valores. Sigue generando un impacto lo que está pasando en estos últimos 2 años. Entonces, vamos a hacer de una manera sintética referencia a soluciones que se están adoptando y que buscan, con cálculos en mano, llegar a resultados económicos plausibles. Pero vamos a ver que no hay acuerdo. Este es un momento en el que los intercambios de ideas, las publicaciones están empezando a dar cuenta de la característica móvil, fluctuante de los criterios jurídicos, de la tensión que se está produciendo también sobre el principio nominalista, pero los mecanismos de recomposición se están llevando al máximo posible de lo que podrían llegar a ser sus resultados, pero no existe un consenso ni un acuerdo. Y hay que señalar también que si bien nos encontramos en una situación de presión y de limitación jurídica marcada por la vigencia
del principio nominalista, una vigencia que cada vez es más raquítica, una vigencia que cada vez es más débil. Tampoco necesariamente nuestra situación sería más cómoda si se empezase a generar una solución repotenciadora generalizada, tanto por vía legal como por vía jurisprudencial. Estamos en un momento de dificultades, quizá lo estaríamos igual o más superando imaginariamente este límite normativo legal que es el que nos genera estas dificultades, y lo cierto es que tampoco hay que pedirle al sistema obligacional soluciones que no pasan por él, sino que pasan sobre todo por la realidad económica. Vamos a pasar revista entonces a algunos criterios. Me interesa particularmente compartirlos, que se conozcan, que se debatan, para lo cual los hemos dejado disponibles en un repositorio a varios de los materiales que vamos a citar. Yo no sé si esto se pudo difundir, perfecto. Me estaba acordando que algún material me faltó, ya lo voy a recoger y lo voy a elevar, así que ustedes lo van a poder tener completo. Completo, entre comillas, porque el material es mucho y solo vamos a hacer esta tarde una referencia que sea breve, que intente ser ágil y que deje solamente efectuada algunas marcas de criterios que no se los puede considerar ni definitivos ni estables, sino que es probable que puedan ser superados de acuerdo a la dinámica que tome la realidad económica. Pero los criterios jurisprudenciales y doctrinales y las propias discusiones están y ya de por sí constituyen una base para esa tarea tan dificultosa que tienen ustedes, que es la de tratar de brindar un panorama más o menos predecible para las relaciones contractuales, para los programas de conducta que duren algo en el tiempo. No es factible pensar que las únicas operaciones que tengan certidumbre son las celebradas al contado o directamente con intercambio de bienes que no estén afectados por las obligaciones dinerarias. Las obligaciones dinerarias están presentes en los distintos tipos de compraventas, en el sector inmobiliario, en los bienes muebles, en los actos a título gratuito, en las donaciones, en los contratos de obra, en los contratos de servicio, de los cuales ustedes pueden dar cuenta cotidianamente, como quedó muy en claro, y todo este contexto de dificultades se proyecta a prácticamente la totalidad de las áreas de la economía. Si nosotros queremos hacer alguna relación de los temas, como para que nos representemos un poquito qué itinerario podríamos tocar para esto que es una especie de compendio jurídico muy amplio del que no podríamos pretender seriamente dar cuenta en los pocos minutos que vamos a estar aquí tratando de dar algunas claves. ¿A partir de qué recorrido podríamos ir basándonos? Bueno, establecer una primera pauta en recordar algunos principios de las obligaciones dinerarias, solo lo que nos inciden actualmente. Referir a, cuando hablamos de obligación dineraria, no está mal volver a detenernos en esos conceptos básicos del dinero y sus funciones. No es porque esto sea un desarrollo meramente teórico, sino porque en determinado tipo de obligaciones, como son las obligaciones en moneda extranjera, está puesto en cuestión que la moneda extranjera tenga este carácter de obligación dineraria por la propia definición que el Código establece. Y de hecho esto llevó, ni bien se pone en vigencia el Código Civil y Comercial, a prestigiosos autores en materia de derecho de las obligaciones, como es el caso de nuestro colega de la Cámara de Córdoba, Federico Ossola, en su obra tan clara, tan precisa y tan sólida en materia de obligaciones, lo llevó a optar por este criterio de interpretar
el 765. En sus términos, decir que la obligación en dólares no es una obligación dineraria, claramente porque el Código manda a considerarla como una obligación de dar cantidades de cosas, lo que ustedes conocen perfectamente, que es muy problemático porque no existe ese tipo de obligaciones en el Código. Esto fue algo que se presentó allí. Y recientemente, fíjense cómo podemos permitirnos este margen de interdiscusión en una obra que se ha publicado hace muy poco tiempo por la editorial Rubinstein Culzoni, Derecho Monetario, que dirige el doctor Ricardo Lorenzetti, una obra que me parece importante ponerla en señalamiento, ponerla en foco. Federico revisa su criterio sostenido ni más ni menos que en el comentario al Código Civil y Comercial, uno de los primeros comentarios, que fue el que dirigió Lorenzetti también en Rubinstein Culzoni, porque él le tocó hacer el comentario de las disposiciones sobre obligaciones dinerarias y en moneda extranjera en particular. Y allí había señalado que no eran obligaciones dinerarias. Y ahora dice, puesto a ver que la decisión que se volcó en el 765 fue una decisión cultural de pretender terminar con esa manera de otorgarle a la moneda extranjera, concretamente al dólar, ese lugar de comparación en todas las transacciones, sostuve esta postura. Me veo obligado a revisarla frente a la realidad de los hechos, señala ahora en Derecho Monetario en un artículo que se refiere a la obligación en moneda extranjera en este momento. Entonces dice, bueno, tengo que reconocer, primero, que si el dólar está incluido como contraprestación a la compra de una cosa, es precio. Y si es precio, también devenga intereses. Todas las consecuencias, dice, rectifico aquella posición, que no la siguieron otros autores, como Pizarro, y ustedes ven que estamos en un momento en el que la realidad económica nos lleva a esa reelaboración. Decimos, régimen de la obligación dineraria. Cuando apelamos a esta situación, hoy por hoy, quizá el problema dominante es medir el alcance del nominalismo establecido por los artículos 7 y 11 de la Ley 23.928. Parece que la Corte Nacional nos ha dado reglas, mensajes claros, en el sentido que no se quiere apartar de esa solución, de la solución de preservar el nominalismo, lo que pueda quedar de él, porque se ha producido una fuga, como lo señaló Gerardo, referida en varios de los precedentes a través de obligaciones, sin ir más lejos, la reciente modificación en materia de locaciones urbanas en la 27737, que excluye a los cánones en las locaciones de ese régimen nominalista y permite una actualización, muy polémica, por supuesto, pero actualización al fin. Ahí no rige el principio nominalista. Y vemos, sin embargo, que esta tensión que cómoda o de una manera inquietante podíamos observar desde los estudios jurídicos hace 3 años atrás, sabiendo que si a alguien no se le pagaba, habría un reconocimiento de intereses, que veríamos cuáles y qué relación tenía con la inflación, o que si se resuelve un contrato y hay que devolver cuotas pagadas, también esto iba a encontrar un resarcimiento. Ahora, observando que en 4 meses esto puede suponer una modificación del 40% de ese valor, ya el nominalismo está tensionado al máximo. Y después vamos a observar cómo las respuestas tienden a afrontar esta realidad. Ahora, cuando hablamos de decir régimen de la obligación dineraria, el problema viene solo por esta relación nominalismo-mecanismo de recomposición indirecta, o algunos casos en que salirnos de la prohibición de indexar. El propio Federico Ossola, en materia de actualización del límite de cobertura de seguros,
en su sala han declarado la inconstitucionalidad de la prohibición del artículo 7 de la Ley 23.928 y directamente han mandado indexar la suma del límite de la cobertura, en una decisión que tiene 3 meses. Yo la iba a dejar disponible en el repositorio, me olvidé de hacerlo, me llama la atención ese olvido, pero lo voy a dejar disponible para que ustedes también puedan tener esa disposición. La doctora Fabiana Compiami refiere esta decisión en el propio artículo que corresponde hacia autoría en la obra Derecho Monetario, que refiere el derecho del seguro y la inflación, pasa revista a qué está pasando en los tribunales con la actualización de los límites de cobertura, con la actualización o con la repotenciación de esos límites o con la readecuación también, como se le llama. Y analiza el criterio de esta sala de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba y lo critica, dice, bueno, no corresponde que en materia de seguro se dé esta solución tan casuística y un poco caótica y asistemática. Decimos, vigencia del principio nominalista, excepciones legales, excepciones jurisprudenciales, mecanismos para poner a tono con la inflación, tipos de intereses. Acá la Corte Suprema de Justicia de la Nación este año emitió un fallo, el fallo García contra Hugo Fey, que ustedes lo deben conocer, está también en el repositorio, un fallo que da para la consideración. Y después vamos a hacer alguna mención concreta. ¿Qué otro tema en esta materia? Hoy por hoy, decimos, nos convoca cuando tenemos que analizar el problema. Y los problemas de anatocismo, la figura, el instituto del anatocismo, que sigue siendo marcadamente excepcional, nos lleva también a medir su lugar en el contexto de tanto crecimiento inflacionario. Digo, no es ajeno la lectura del anatocismo porque a veces se tiende a la aplicación de tasas capitalizadas y esto es algo que evidentemente confronta con un principio de orden público sostenido como prohibición genérica del anatocismo y su reconocimiento en determinados casos. El tema del fallo de la Corte Nacional en Hugo Fey, en García con Hugo Fey, reeditó la modificación que sentó el Código Civil y Comercial en materia de intereses moratorios, suprimiendo lo que era el criterio del código anterior, vigente y pacíficamente durante mucho tiempo, que era que en el caso de falta de determinación del interés moratorio correspondía al tribunal, a los jueces establecer ese criterio, cuál va a ser ese interés. Ahora dice, debe hacerse conforme a la reglamentación que efectúe la autoridad monetaria. Esa reglamentación no se ha efectuado, hay autores que dicen es dudoso, hay posiciones doctrinales mayoritarias que dicen no correspondería entender que se ha modificado el criterio de determinación judicial siempre. Bueno, la Corte, en un considerando que parece dado a mayor abundamiento, hace suyo el dictamen del Procurador General y después dice, por lo demás, tampoco se ha fijado, era el doble de la tasa activa, tampoco se ha fijado una tasa que sea de las que admite el Código en materia de intereses moratorios, porque no es una tasa reglamentada. Después vamos a hacer alguna consideración en particular. Pero ven ustedes cómo los temas circularmente nos obligan a la consideración de un conjunto de problemas, no a una mirada separada, porque todos están de alguna manera interconectados. Incidencia de los cálculos. Este es otro aspecto que forma parte de la realidad y de la práctica en los estudios jurídicos y en las decisiones que se elaboran en los tribunales. Es decir, la gama
de criterios de repotenciación que hoy en día hay que tomar, sí, el daño corresponde a un gasto que efectuó la parte afectada antes del planteamiento de la demanda. Si el daño corresponde a una estimación que se efectuó en el escrito de demanda, si el daño corresponde a una estimación que se practicó en la peritación, o si el daño lo establece a valor actual el juez en la sentencia. Cada uno de estos supuestos habría de ameritar la fijación de una tasa de interés diferenciada. Fíjense ustedes, y es más, y no hay acuerdo respecto de cuál es esa tasa de interés. Si ustedes me permitan que me adentre muy brevemente en esta cuestión, refiriendo a criterios que están bastante consolidados en la práctica de cálculo de los daños y perjuicios en la jurisprudencia local. En una interpretación que ya quedó desactualizada del precedente Zamudio de Martínez de la Cámara Nacional en lo civil, se consideró, para hacer este salto de lo que era la determinación de intereses moratorios de los daños y perjuicios como heredada de la convertibilidad y de la posconvertibilidad sin tanta inflación, en Zamudio de Martínez se dijo se puede recurrir a la tasa de la cartera activa del Banco Nación. Fue el gran paso a la tasa activa. Pero todavía con esa herencia de la convertibilidad, digo, salvo que esto pueda conducir a desvirtuar económicamente el resultado del pleito. De acuerdo a lo que haya pasado a lo largo del pleito, es decir, a dónde se determinó cómo incidía esa tasa activa, si a lo mejor ya estamos tomando un valor muy actual y si por algún motivo se puede producir una distorsión. En una primera interpretación auténtica de ese criterio, esto llevó a que si se establece el valor en determinado momento o en la sentencia, el daño moratorio desde la fecha del hecho hasta esa estimación actualizada del daño se efectuaba a una tasa pura, porque no habría tenido razón de ser aplicar la tasa activa a un valor que ya estaba actualizado. La lógica se entiende bastante bien, y de allí en más sí aplicar la tasa activa que tiene ese componente de actualización monetaria. Este es un criterio que de manera bastante pacífica sigue vigente en nuestra determinación de daños y perjuicios. Pero sucede que en la Cámara Nacional en lo civil se han producido modificaciones jurisprudenciales muy distintas de este criterio. Y está en elaboración, hay al menos 3 criterios. Hay un artículo del doctor Enrique Pita del año pasado en la revista La Ley, creo que lo dejé disponible, en donde él analiza qué está pasando en las distintas salas de la Cámara Nacional en lo civil. En García con Hugo Fe, la Corte invalida uno de estos criterios, que fue un criterio que, se puso en vigencia por distintos vocales de la Cámara Nacional en lo civil, que dijeron, desde la fecha del hecho hasta la entrada en vigencia del Código, tasa activa del Banco Nación. Yo pienso que ustedes están registrando. Es decir, nosotros actualmente aplicamos el 8% anual, porque los valores los estamos estableciendo hasta el momento, o aplicamos el 8% anual desde la fecha del hecho hasta la determinación por la pericia. La Cámara Nacional de lo Civil decía, por ese periodo moratorio, tasa activa del Banco Nación. Desde la vigencia del Código Civil, sin que se dijese mucho, el doble de la tasa activa, alguna sala. Y esto es lo que invalidó la Corte, porque carencia de fundamentos, tasa no reglamentada, en rigor de verdad, a mi modo de ver, y compartido por varios autores, el criterio fue incongruencia, no lo había solicitado nadie. Y esto es lo que dice el dictamen del Procurador General en García con Hugo Fe. Por eso tendríamos que ver qué conclusión sacamos de este fallo trascendente. Si ustedes me dicen, invalidó el doble de la tasa activa del Banco de la Nación,
Creo que no, creo que con fundamento se podría adoptar. Y cuando veamos en un ratito cómo se están comportando las tasas de acuerdo a la inflación, nos van a quedar pocas ganas de decir que es un criterio prohibido el doble de la tasa activa. Fue invalidado en este contexto en el que venían por el año moratorio aquel aplicando la tasa activa de la Banco Nación. Lo duplican automáticamente, algunas salas, digo, de la Cámara Nacional de lo Civil, y no dan muchas razones. Esto es lo que objetó la Corte. ¿Pero qué no objetó? ¿Qué no objetó? No objetó que por el periodo anterior, el daño moratorio, siendo que los valores todavía no estaban actualizados, era la tasa activa del Banco Nación. Y es lo que hacen algunas salas. La sala A de la Cámara Nacional en lo Civil, integrada por el doctor Sebastián Picasso, dice, no me vengan con el 8, yo estoy resarciendo la mora, no le puedo reconocer al deudor que venga a pagar por este periodo de mora el 8% anual activa del Banco Nación. Ustedes vieran, porque nosotros los estamos analizando y ustedes también los analizan constantemente, la diferencia de resultados. Si uno pone por el periodo desde la fecha del hecho hasta que establecen los valores actuales, el 8, tasa pasiva o tasa activa. Las indemnizaciones son absolutamente distintas y así lo reconocen los autores que están analizando estas diferenciaciones, como es el caso del doctor Pita en este artículo que les menciono. Estos contextos nos llevan a situaciones que no pueden esperar, en las que el nominalismo no da ninguna solución que se pueda avalar, como los supuestos de revisión de compraventas en cuotas, compraventas como las de lotes por mensualidades, en donde no se podría entonces vender un lote en el marco de la Ley 14.005. Aclaremos que en el caso de la Ley 14.005 no solo rige el principio nominalista, sino una disposición legal que de manera expresa que dice que el precio debe ser inamovible, debe ser fijo. En los límites de coberturas de seguros, ¿cómo vamos a calcular una indemnización acá y atenernos al límite que se fijó hace 2 años eventualmente? En la devolución de cuotas, en los rescates de cuotas de planes de ahorro, entre otras. Estas situaciones han ameritado determinadas soluciones. En las obligaciones en dólares, acá podemos decir que pese a los remilgos que pudieron presentarse por el desconcierto de la diversidad de tipo de cambios, por lo que yo mencioné hace unos instantes, que era la situación del doctor Ossola, que desde una manera más exegética dijo, no son obligaciones dar cantidades de cosas, mal que mal, la obligación en dólares ya se la tiene como una manera de permitir cierto equilibrio en los intercambios en distintos tipos de operaciones, y el desconcierto lo fueron generando distintas opciones en materia de tipo de cambio a considerar. Inicialmente también lo prefijó un poco la duda si esta posibilidad de conversión que establece el 765 se sustentaba en una prohibición de orden público. Y esto la doctrina tímidamente lo fue alivianando, pese a que a los primeros tiempos del 765, allá por el 2015, se fueron insinuando algunas posturas, no se podría convenir algo en contrario, la jurisprudencia todavía no decía nada. Algunos autores estuvieron bastante enfáticos, como Pizarro y Valespinos, sostuvieron que no había orden público allí de por medio, y con la realidad económica en que las operaciones que buscaban tener cierto margen de estabilidad se realizaban en dólares, mayoritariamente se empezó a sentar una doctrina judicial que ha dicho, toma en cuenta, el código no es coherente en el 765 porque en materia de préstamos bancarios, en materia de depósitos irregulares bancarios también, la apertura de cuenta corriente, es decir, en los mismos artículos del código.
se dice que la especie que hay que devolver es la de la misma moneda que se haya establecido, entonces ya la jurisprudencia hoy por hoy no muestra pareceres casi discrepantes, incluso acá en la Cámara de Rosario, respecto de que se puede convenir algo diferente. Las partes pueden, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, decir cómo quieren resolver el pago de esa obligación en dólares. Esto va a tener vigencia y pueden establecer el tipo de cambio. Y si no lo establecen, entonces ahí se abren las opciones. Una opción que inicialmente parecía la que más condicionaba, que era el tipo de cambio oficial, enseguida se vio que no era una opción que respondiese a la realidad económica. Y entonces, en la sala que integramos, se estableció el criterio de acudir al dólar MEP como para permitir que a través de las operaciones bursátiles el acreedor pueda disponer de la cantidad de dólares comprometidos en el título de la obligación. Otros criterios son los del contado con liquidación. Y esto ha tenido lugar tanto para establecer bases regulatorias de honorarios cuyo objeto discutido eran dólares, como también para distintos tipos de operaciones. Algunas operaciones en títulos de crédito, en pagarés, y otras obligaciones como un fallo que acabamos de emitir hace 6 días, que está debidamente notificado, un fallo de una operación inmobiliaria bastante considerable en un emprendimiento de la ciudad, en donde se planteaba una consignación a valor oficial, se invocaban disposiciones también de defensa del consumidor, se invocaba la dificultad, casi la imposibilidad de pago por el cepo cambiario, y fueron todos estos argumentos. Por supuesto que lo de materia, el encuadramiento en materia de consumidor dependía de la circunstancia fáctica específica. Y se desestimó también la imposibilidad de pago por la existencia del cepo y se estableció en una cantidad que era importante la conversión a dólar MEP. Destaco esto porque es un criterio bastante mayoritario en la jurisprudencia. Sin embargo, la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, la que integran conocidos para ustedes, el doctor Pablo Heredia y el doctor Basalo, entre otros, además de otro colega, está sosteniendo un criterio y lo hizo en una ejecución hipotecaria que se publicó hace muy pocos días en la revista La Ley con una nota a fallo crítica, la aplicación del dólar oficial más el impuesto país más el impuesto que se agrega por una resolución de AFIP, que queda un poco más parecido a lo que es el dólar solidario, un poquitito más arriba, pero no llega a ser, da Heredia y da la Sala en lo Comercial el criterio de por qué no correspondería el contado con liquidación y demás tomado como referencia. Hay que tomarlo en cuenta como algo que está ocurriendo, pero señalar que no es el criterio mayoritario en la jurisprudencia. Osola considera todos estos criterios en la obra que les menciono de Derecho Monetario. Por supuesto que nuestra coyuntura se manifiesta en distintos órdenes de la vida, en las obligaciones derivadas de las relaciones de familia. Por supuesto que en la determinación de los alimentos, los jueces están apelando a determinados salarios mínimos vitales o porcentajes, o en su caso, cuando se trata de profesionales, acudiendo a la unidad JUS, de modo tal de que pueda ir continuándose con un seguimiento del aumento de los precios. Pero esto complica la relación entre las familias, entre alimentante y alimentado, de manera también importante. Está publicada una nueva variable que es el índice
de crianza, la canasta de crianza de familia que tiene distintas edades conforme a las cuales aumentarían los valores alimentarios, computándose una variable de criterios entre los que están el tiempo también involucrado de cuidado. Bueno, esto es un componente que se publica y que ha tenido vigencia desde el mes de julio de este año. Las autoras, los autores en materia de familia dicen que puede ser un criterio que puede ayudar en la elaboración de soluciones acordadas o que puede ser tomado en cuenta por los tribunales. La aplicación no la he visto tanto en concreto, pero hay que destacar que ha aparecido esta variable que es reconocida por los especialistas y las especialistas. Por supuesto que en materia concursal no hemos registrado tantas situaciones, pero qué duda cabe de las licuaciones a que podrían haber lugar, sobre todo en propuestas que no contemplen de algún modo esta variabilidad. Es decir, se podría licuar rápidamente el crédito de quienes estén afrontando un proceso concursal de su deudor. Y también tenemos situaciones que tienen que ver con los institutos de revisión en general, los institutos del derecho contractual, la renegociación. Cuando hablamos de institutos de revisión, hoy por hoy se están dando, sobre todo en el ámbito de la justicia federal, revisiones de préstamos bajo la modalidad UVA. Hay fallos de primera instancia, algunos de Mendoza, que ya han admitido la revisión por imprevisión de créditos UVA. Esto ya está siguiendo su camino, no detecté fallos de segunda instancia, pero sí lo quería mencionar para que veamos que el panorama al que tan bien refería Gerardo comprende a la obligación de la cual es acreedor el abogado, la abogada, pero que está en la situación de tensión que están y estamos acreedores y deudores en general, y por supuesto que no estoy mencionando lo que ocurre en materia de obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo. Ustedes conocen que la Cámara de Apelación en lo laboral de Rosario emitió este año un acta acuerdo en donde determinó dos tipos de intereses. Para quienes quieran consultarla, la dejé disponible también en el repositorio el contenido de ese acta. Podríamos simplemente mencionar de dónde surge el principio nominalista en el 765, es decir, este recorrido por estas disposiciones que son básicas nos ayuda en una relectura constante de las soluciones. Por supuesto que esta es la disposición en cuestión, es la que limita la posibilidad de repotenciaciones por actualización monetaria con los índices que fueren, y la que, conforme al criterio de la Corte en Mazo, lo prohíbe también la cláusula de estabilización según dólar. Es decir, yo puedo tomar el dólar como moneda del contrato, pero no puedo imponerle a una obligación dineraria en moneda de curso legal la actualización de un plus en función de la variación de la cotización del dólar. Eso es lo que se prohibió ahí. La Corte invalidó en el acuerdo que se analizaba en la causa Mazzolo. En materia de intereses compensatorios, bueno, tenemos por supuesto estos que son acordados, y en materia de intereses moratorios tomamos en cuenta las dificultades que genera el inciso B, lo que dispongan las leyes especiales, y en particular el inciso C, que no reconoce esta facultad, como lo hacía el código anterior, judicial de determinación del interés moratorio, sino que dice que se debe establecer por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Pese a esta disposición,
en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se hicieron en el año 2019, prácticamente por unanimidad, los autores de obligaciones dijeron que esto no invalidaba la posibilidad de que los jueces fijemos las tasas por el interés moratorio. Fijémonos que, llamativamente, la Corte, en García con Hugo Fe, sí toma en su segundo considerando que la tasa, el doble de la tasa activa, no era una tasa reglamentaria. Bueno, ahí estamos frente a una disyuntiva interpretativa entre las varias que se presentan. El otro tema, sí me había olvidado de mencionar, tenemos una responsabilidad en el marco de los sistemas judiciales de no avalar los acuerdos usurarios. Y tenemos una facultad que históricamente ha servido para la represión de los negocios usurarios, que era el 953 del Código derogado y que ahora también establece, pero ¿cómo fijar esos parámetros que en determinados momentos de estabilidad pueden ser claros y cómo tomar en cuenta en este momento de tantas oscilaciones a dónde podemos estar frente a un negocio usurario? Fijémonos, si no, los porcentajes que avala el Banco Central de la República Argentina de financiación de tarjeta de crédito y nos sorprenderíamos de a cuánto están llegando anualmente estos porcentajes de tasa efectiva. Y lo referido al anatocismo, que requiere que lo recordemos, con todas las indicaciones de detalle que tiene el funcionamiento de la posibilidad de anatocismo, de cómo capitalizar intereses con la demanda cuando así se lo solicita y es necesario que esté una notificación de la demanda. El Código fija este momento de notificación de la demanda como posibilidad de capitalizar intereses que ya se adeudaban. El proyecto de 1998 establecía otros momentos. Si había una medida de aseguramiento de pruebas o una medida cautelar previa, admitía que se pudiese retrotraer a aquel momento. Acá tenemos una directiva legal distinta, que es la notificación de la demanda. Por supuesto que puede haber un pacto, como ocurre en determinadas situaciones, pero el Código ha establecido también un límite a estos pactos y ha dicho que la capitalización no puede ser por periodos más cortos que 6 meses. Y acá hay una directiva, porque como regla el anatocismo no corresponde. El anatocismo está prohibido y la prohibición es de orden público. Y después está la posibilidad muy importante, que es la del inciso C, que es las liquidaciones judiciales. Y acá, cuando tenemos una sentencia y hay una liquidación, es factible que se efectúe una capitalización de intereses una vez que se notifica la liquidación efectuada. El Código habla de intimación y se entiende que hay una equiparación. Esto habilita a una discusión, es la de que si con la ejecución no se cubre la totalidad del saldo, si pueden seguir capitalizándose intereses por vía de este procedimiento. Hay autores que han dicho históricamente que no, Busso, autores clásicos que no lo admitían, y en la actualidad hay una mirada, como yo les digo, de contexto, esta manera de flexibilizar algunos conceptos. En materia de anatocismo hay que tener mucho cuidado cuando se flexibiliza por los resultados a que conduce. Pero en este punto podemos decir que hay autores que admiten que puede haber capitalizaciones ulteriores. Acá estamos, ¿no? ¿Qué pasa con 100 pesos a el 1 de enero de 2021? 100 pesos, que podrían ser 1.000, podrían ser otras cantidades. Al 30 de octubre, conforme al cálculo de inflación, son 597,31. Yo pienso que ustedes conocen estos mecanismos es decir, está en Internet
calculadora de inflación. Ustedes en cualquier momento ponen en calculadora de inflación el valor y les da exactamente al día de cálculo cuánto incide y cuál es el valor de comienzo. Tomamos este periodo tan corto porque no hace tanto tiempo, es decir, hemos tomado un periodo relativamente reciente. Si vamos a ver una vez y media la tasa activa del Banco Nación en este mismo periodo, ¿qué cubre? Ahí lo ven ustedes reflejado, 383,80. Si vamos, yo diría, no sé, a la tasa activa una vez y media capitalizada, 30 días, fíjense cómo se va a 1.498,60. Esto es efecto del anatocismo. Después tenemos una capitalización de 90 días y después tenemos una capitalización de 180 días, que en todo caso sería la que estaría acorde con los periodos que establece el código de anatocismo, a 1.238. A 986,72. El adelanto en cuenta corriente, lo mencionamos porque es una tasa tomada en cuenta por la Cámara Laboral de nuestra ciudad, que ha establecido el adelanto en cuenta corriente con tasa no capitalizable. Fíjese, ustedes pueden tomar allá como comparación el valor de la inflación. El SER, que está prácticamente equivalente al cálculo por índice de precios al consumidor, que está deja en 591,76, y ahí nosotros incorporamos una tasa de actualización de pasivos del sector asegurador. Nosotros hemos tomado este criterio para la actualización de los límites de cobertura. Hemos tomado el criterio que las propias compañías aseguradoras adoptan para reflejar contablemente cuáles son sus pasivos y efectuar los respectivos operaciones contables de encaje. Es decir, hemos buscado un índice que es del propio campo asegurador. No tenemos el último, nos quedamos ahí en agosto, porque a veces también los índices no están tan disponibles y hay que pelear por los índices. En materia de restitución de cuotas de planes de ahorro, hemos tomado el índice de aumento de precios del sector automotor que brinda la Cámara. Ellos hacen el reflejo de lo que todas las concesionarias, y quiero expresar que es un índice que está muy por encima de una vez y media la tasa activa, porque los autos han incrementado su valor de manera importante. Quiere decir que los valores de rescate de las cuotas los hemos actualizado por este índice de aumento del precio de los vehículos automotores. Ya a esta altura a ustedes les debe resultar evidente y en qué quedó el nominalismo en estos casos. Claro, hemos encontrado que era necesario un modo de recomponer, tanto sean las cuotas de las compraventas de inmuebles vendidos por mensualidades, como la devolución de cuotas en planes de ahorro, como los límites de cobertura, y todo esto está pasando con criterios que han tenido que ser decididos a lo largo de este año. En materia de determinación de daños y perjuicios, ya hemos señalado cuáles son los criterios que hay que adoptar de acuerdo a qué momento es el que tomamos como de fijación del valor del daño. Si es un momento histórico por un gasto, si es el daño moral que estimó el actor en su demanda y coincidimos que es ese y lo tomamos ese valor histórico, desde la fecha del hecho hasta la
determinación de ese valor en la demanda, irá la tasa de interés que corresponda, que todavía en los criterios pacíficos de la Cámara de Rosario es el 8% anual, aplicando la vieja interpretación de Zamudio de Martínez. En otros tribunales del país ocurren otras cosas, y desde la determinación de ese daño hasta la fecha de la sentencia es muy probable que sea la tasa activa del Banco Nación, una vez y media la tasa activa también, y a posteriori, cuando uno establece ya el plazo y la sentencia de condena, y ya hay mora en el cumplimiento de la condena, bueno, una vez y media la tasa activa, como ustedes lo ven, no cubre por el incumplimiento moratorio ni siquiera el valor de la inflación. Con lo cual, entonces, acá venía la pregunta. Es decir, si damos todos los fundamentos del caso, bueno, no sé, se podría acudir al doble de la tasa activa. Estamos ahí en una situación un poco dudosa, de acuerdo al alcance que le demos a la interpretación del fallo García con UOFE. En materia de aplicación de fórmulas, quiero decir que estamos levemente en una situación también de inestabilidad, sobre todo cuando hay que determinar incapacidades y sobre todo cuando las incapacidades provienen de distintos tipos de ingresos. Vamos a suponer que la persona tiene un ingreso formal y acompaña en determinado momento un recibo de sueldo. Claro, que lo haya acompañado el año pasado y yo la fórmula la tengo que aplicar hoy, cambia sustancialmente el resultado al que puedo llegar con la aplicación de la fórmula. Con lo cual, apelamos a la búsqueda de, si tengo la posición que tenía, buscamos convenios colectivos de trabajo que nos indiquen cuál sería. Cuando no hay demostración de los ingresos, aplicamos el salario mínimo vital y móvil y consecuentemente allí nos atenemos al último, al que sea del momento de la determinación. Pero quiero expresar que en esta materia de cómo calcular, ya después será otro problema, como ustedes lo saben, mantener la incolumidad de ese reconocimiento para el futuro y también ver qué interés moratorio aplicamos desde que, porque ahí estamos, ¿no es cierto?, en el juego de ambas variables. Acá tenemos uno de los precedentes, porque acá la Corte Suprema de Justicia de la provincia acertadamente invalidó el respeto al nominalismo, es decir, la aplicación de un índice en materia de compraventa de lotes por mensualidades proviene de un fallo de la Corte Provincial, que está referido en este precedente. Los fundamentos de todos los precedentes son bastante extensos porque elaboramos en conjunto esa cantidad de reflejos legislativos que han llevado a apartarse del nominalismo y a utilizar índices, de los que Gerardo daba cuenta en determinados criterios sobre jus. Estos son parte de los precedentes, pero ustedes tienen los precedentes en su totalidad como para ver los fundamentos que puedan servirles. Y acá hay una referencia a algunos criterios. Ustedes van a encontrar algunos precedentes más. Ayala es el caso del límite de cobertura. Tiene fórmula también para aplicar, tiene discusión sobre la tasa de interés, tiene varios de los componentes que hemos referido. Ustedes lo ven con tiempo y termina con que se ha actualizado el límite de cobertura, pero en la previa hay una cantidad de cuestiones de valores que están en juego. Saracíbar refiere a planes de ahorro y a esta determinación que mencionábamos, porque se venía cuestionando por parte de la empresa, decir, bueno, esto viola el nominalismo. Decimos, miren, no, usted en determinado momento también propuso que esto era una obligación de valor, no lo tomamos como obligación de valor. Hay fallos, y los mencionamos acá en Saracíbar, de otros tribunales que dicen, no, mire, usted pagó el 80% del valor, entonces vamos a ver el valor hoy de este vehículo y calculo el 80%. Sería más simple, si se quiere, pero la verdad que rompe
poquito el modelo y con este criterio, con este índice de los precios, no quedamos lejos porque lo comparamos y en definitiva queda muy próximo al porcentaje de valor que pudo considerar que había pagado. Perdón. Y tenemos Jonte, que ya lo mencionamos, Pelufo con Inchauste y otros precedentes más. Varios hay, 2, 3 o 4 en materia de obligaciones en dólares. Y el último, que es Ivaldi con Alto Palermo, que era el que les mencionaba que salió hace muy pocos días, en donde se definieron unas cuantas situaciones de obligaciones en dólares y la aplicación del dólar MEP. El panorama, como les refiero, es un panorama de una elaboración constante. Estamos viendo el resultado al que llegan cada uno de los criterios. Los criterios van evolucionando. La tasa de interés, que en determinado momento pudo resultar adecuada, la advertimos más adelante como insatisfactoria. Estamos en una tarea permanente conversando entre todos los colegas de la Cámara, colegas de otras jurisdicciones, publicaciones que se dan. Cada elemento conforma un poco este estado de cosas ahí, de un poco un foro en el que buscamos que los particulares, sus clientes, sus clientas, puedan tener, por lo menos al momento de la sentencia, un resultado razonable y por lo menos también para los meses que se puede vaticinar que este estado de cosas va a perdurar, que podamos también con el derecho de las obligaciones y con la experiencia que nos han dado otras etapas económicas de la obligación dinera en la República Argentina, dar respuestas prudentes, respuestas moderadas, pero que satisfagan los valores constitucionales comprometidos. Muchísimas gracias. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien.